Bienvenidos a mi canal. Si te gusta la historia ven con un like y una suscripción. Me ayuda mucho. Disfruta viéndola. El cielo de Eniar-Un estaba rojo cuando la nave de reconocimiento humana descendió por encima de las planicies negras. El aire era espeso, cargado de partículas de silicato y ecos de antiguas batallas. El planeta entero era una zona prohibida, marcada en rojo por la Confederación Galáctica. No se permitía presencia humana. Pero Sebastián no era un hombre que siguiera advertencias. Su nave aterrizó entre columnas de roca dentada. No había una misión oficial, solo una curiosidad que se convirtió en obsesión. Cuentos sobre una raza de guerreras nacidas del metal y la furia. Seres que jamás retrocedían, que vivían por el combate, que no tomaban pareja, a menos que uno demostrara poder real. Algunos decían que no eran reales. Otros, que eran demonios con forma de mujer. Sebastián quería saber la verdad. Caminó solo, con el rifle al hombro, pero sin miedo. Había combatido en 9 mundos, sobrevivido a 6 guerras, y enterrado a todos sus hermanos. Había aprendido a confiar más en sus manos que en cualquier gobierno. Lo que no esperaba era sentir unos ojos clavados en su espalda desde el primer segundo. Ella lo observaba desde lo alto de un risco. Kaelia, la heredera del clan de acero, no era una sombra, era una estatua viviente tallada por dioses crueles. Piel marcada por líneas tribales metálicas. Cabello largo, oscuro como obsidiana fundida. Brazos fuertes, postura erguida y una expresión que no mostraba emoción. Solo juicio. Lo vio sin moverse, sin parpadear siquiera. El humano no parecía gran cosa. Un rostro curtido, mandíbula dura, cuerpo entrenado, pero sin la brutalidad de sus hombres. Y sin embargo, algo en su forma de caminar la detuvo. No era arrogancia. No era miedo. Era propósito. Esa clase de fuego que solo se ve una vez en la vida. Kaelia descendió sin hacer ruido. Lo siguió entre las piedras negras, probando sus reflejos con piedras arrojadas desde lejos, con el crujido falso de ramas que no existían en ese mundo. Él reaccionó a cada uno. Rápido. Preciso. Como si supiera que era vigilado. En un claro, Sebastián se detuvo y habló sin girarse. ¿Vas a seguirme toda la noche o prefieres hablar ahora? Ella salió de las sombras. No porque él la obligara, sino porque su voz no mostró miedo. Fue directa. Honesta. Como un igual. Eres humano. Este mundo no te pertenece. Entonces haz que me vaya, respondió él, girando lentamente. Sus ojos la encontraron. No se desviaron. No se arrastraron por su cuerpo. La miraron como a un sol que no quema, pero ilumina. Por un instante, Kaelia se sintió fuera de equilibrio. Ese tipo de mirada no era lo que esperaba. La mayoría caía de rodillas. Suplicaban. O se creían superiores por portar tecnología. Él no. Él parecía analizarla, no medirla. ¿Por qué estás aquí? Buscando algo real, respondió sin pestañear. Ella dio un paso adelante. El suelo crujió bajo sus botas. El calor entre ellos cambió, se hizo tenso, eléctrico. Kaelia no sonrió. Pero su voz bajó en tono, más cercana, más grave. Entonces tal vez lo hayas encontrado. Sus ojos se cruzaron sin huir. No hubo contacto físico. Aún no. Pero en ese momento, en ese rincón olvidado del universo, entre la piedra negra y el cielo sangriento, los hilos invisibles del destino comenzaron a enredarse. Y Kaelia, por primera vez en su vida, sintió curiosidad por un hombre. El sol de Eniar-Un no salía, ardía. Desde lo alto de la torre de combate, Kaelia lo observaba mientras la luz roja bañaba su piel tatuada. Bajo ella, los miembros del clan se reunían. Guerreras, centinelas, aprendices. Ninguno hablaba. Todos sabían que algo se avecinaba, algo que no encajaba en las costumbres férreas de su mundo. Un humano caminando entre ellas, sin cadenas, sin escolta, sin permiso. Y con una mirada que no bajaba la vista ante ninguna. Sebastián se presentó al pie de la torre. No como un provocador. No como un invasor. Simplemente, como si perteneciera allí. Y ese atrevimiento fue lo que la rompió por dentro. Kaelia descendió.
Cada paso resonaba como un tambor de guerra. Su armadura no era una simple protección, era una declaración. Placas de metal viviente se movían sobre su cuerpo como una segunda piel. Y sin embargo, cuando se detuvo frente a Sebastián, él solo desvió la mirada por un instante para recorrerla entera. No con lujuria, con admiración, como si cada centímetro de su existencia tuviera valor. Ella lo sintió, en el pecho, en el vientre, en el pulso. Has pisado suelo sagrado sin permiso. Has mirado a nuestras guerreras sin inclinarte. Y me has observado como si no temieras morir, dijo ella, su voz como una llama que acaricia antes de quemar. No he venido a inclinarme, respondió él. He venido a ver si todo lo que dicen sobre ustedes es cierto. Los murmullos estallaron. Risas, susurros, desprecio disfrazado. Pero Kaelia no rió. Sus ojos, dorados como el corazón de un volcán, se clavaron en él con una mezcla de furia y deseo. No por humillación. Por lo que no comprendía. Ese hombre no intentaba ofenderla. Simplemente hablaba con el mismo lenguaje que ella, el lenguaje de los hechos. Y entonces lo dijo. Te desafío. Aquí, ahora, frente a todos. Si ganas, seré tuya. No como esclava. No como prisionera. Como compañera de sangre y guerra. Pero si pierdes, humano, me pertenecerás. En cuerpo, nombre y alma. El silencio se volvió una explosión. Algunos aullaron. Otros gritaron. Nadie entendía cómo la heredera del clan de acero ofrecía algo tan sagrado a un extraño. Ella no ofrecía juegos. Ofrecía vínculo. Instinto. Dominio. Pasión. Sebastián la miró, inmóvil, como si el universo entero hubiera dejado de moverse. Su mandíbula se tensó. Sus manos se cerraron lentamente. Acepto. El aire pareció cortarse como una cuerda tensa. Ella avanzó 2 pasos más. Ahora estaban a medio aliento de distancia. Las armaduras no importaban. Las armas no contaban. Lo que había entre ellos no podía ser contenido en una lucha física. No sabes lo que estás aceptando, humano, susurró ella, con voz baja, que no temblaba pero sí ardía. Tú tampoco, murmuró él. Ella se estremeció. No por miedo, sino porque entendió que este no era un macho que huiría cuando la sintiera morder. Era uno que la sujetaría por la cintura y le devolvería cada golpe con hambre. El combate se fijó para el amanecer, en la plataforma de obsidiana donde el clan realizaba sus juicios antiguos. Pero esa noche, mientras el fuego crepitaba en la torre y las estrellas se burlaban desde arriba, Kaelia no pensaba en la técnica. Pensaba en su aliento. En sus manos. En cómo sería tenerlo dentro de ella, no solo en cuerpo, sino como una tormenta que no se puede olvidar. Y sin admitirlo, lo deseó. El sol aún no se había alzado del todo cuando la plataforma de obsidiana empezó a vibrar con pasos y gritos. El clan se reunió en círculo, formando un muro de cuerpos salvajes alrededor del lugar donde solo quedaban 2 figuras. Kaelia emergió del humo vestida con su armadura viva. No llevaba casco. No lo necesitaba. Su rostro estaba marcado con las líneas del combate ritual, negras y profundas, como si fueran raíces quemadas sobre su piel. Su cabello oscuro caía como una cascada sobre sus hombros y sus ojos. Esos ojos ya no buscaban entender al humano. Querían devorarlo. Sebastián estaba allí, de pie, sin protección tecnológica, sin exoesqueleto. Solo su cuerpo entrenado, cubierto por una capa ligera y la seguridad brutal de quien ha sobrevivido a lo imposible. Había sangre seca en sus nudillos, cicatrices mal cerradas en sus brazos. Y aún así, nada en él se veía frágil. No hablaron. Los tambores del clan retumbaron con un ritmo primitivo, cada golpe marcando el pulso del combate. Al tercer latido, Kaelia se lanzó sobre él como un rayo envuelto en furia. El primer impacto fue como el choque de 2 mundos. Ella lo golpeó con una patada giratoria que habría aplastado el cráneo de cualquier otro. Sebastián bloqueó, sus músculos tensándose como piedra bajo el golpe. El sonido del impacto hizo retroceder a algunos espectadores. Siguió una lluvia de golpes. Brazos, codos, rodillas. Kaelia atacaba con precisión letal,
como si cada movimiento estuviera grabado en su instinto desde que nació. Sebastián no era más rápido, pero era más resistente. Absorbía, esquivaba, respondía. Cuando ella le rasgó la mejilla con una uña metálica, él no retrocedió. Sonrió. Con sangre bajándole por el cuello, le tomó la muñeca y la atrajo hacia él con un giro explosivo. Kaelia cayó de espaldas, pero rodó y se incorporó de inmediato, con una risa baja que le brotó del pecho. No por burla, sino por algo peor. Placer. Volvió al ataque, esta vez más rápido, más salvaje. Sus piernas se enroscaron en su cintura, lo llevó al suelo, intentó inmovilizarlo. Sebastián la sostuvo por las caderas, giró con ella encima y la aplastó contra la obsidiana con un rugido contenido. Sus rostros quedaron apenas a un suspiro. La respiración de ambos era fuego y niebla. Ella se movió para romper el agarre, pero él apretó con más fuerza. No dominaba con brutalidad. Lo hacía con certeza, como si la conociera. Los labios de Kaelia temblaron. No por cansancio, sino por hambre. «No me has vencido aún», murmuró, jadeando. «No he terminado contigo», contestó él, con la voz tan ronca que parecía provenir de su vientre. Ella lo arañó. Él sangró. Y aún así, no se apartó. No intentó humillarla. Solo la sostuvo allí, como si entendiera que lo que ocurría entre ellos no era solo combate. Era deseo convertido en choque. Orgullo transformado en fricción. Al final, cuando Kaelia intentó alzarse una vez más, Sebastián la tomó del brazo, la giró con un impulso seco y la dejó inmóvil, con su espalda contra su pecho, atrapada entre sus piernas y su respiración caliente en su oído. Ella no dijo nada. Solo cerró los ojos por un instante. Rendirse nunca había estado en sus venas. Pero en ese momento no era rendición. Era algo más oscuro, más profundo. Una aceptación que dolía y excitaba al mismo tiempo. La multitud no gritó, no aplaudió, solo miró. Y en ese silencio, Kaelia dijo, con voz baja, temblando apenas: «Lo acepto. No como esclava, no como vencida, como mujer, como igual». Y Sebastián la soltó, no para alejarse, sino para ofrecerle la mano. Ella la tomó sin dudar. El fuego entre ellos no se había apagado. Solo había cambiado de forma. Y el clan entero supo que el verdadero combate no había terminado. Solo acababa de empezar. La plataforma de obsidiana quedó en silencio mucho después de que la multitud se dispersara. Kaelia no regresó a la torre con su clan. No dijo una palabra a nadie. Simplemente caminó sola, descalza, con el pecho aún acelerado y la garganta cerrada. No podía ignorarlo. No quería ignorarlo. Las manos de Sebastián aún estaban en su piel, incluso cuando ya no la tocaban. El peso de su mirada la perseguía como un aliento invisible. No había perdido. No del todo. Lo que sintió en el combate no fue derrota, fue rendición voluntaria. Por primera vez, se permitió bajar la guardia, y le gustó. La noche cayó como un manto denso sobre Eniarun. Las antorchas en los pilares de piedra apenas iluminaban los pasillos de la ciudadela. Los vientos del norte traían el eco de una tormenta eléctrica que no llegaría hasta el amanecer. Pero dentro del campamento humano, solo había una vela encendida. Una tienda aislada. Una figura sentada junto al fuego, bebiendo en silencio. Sebastián. Kaelia lo observó desde la sombra durante varios minutos. No como una cazadora. No como una reina. Como una mujer insegura, deseando algo que no entendía del todo. Sus piernas la guiaron sin pensar. Entró sin anunciarse. No golpeó. Solo se detuvo frente a él. Él no se sorprendió. No se levantó. Solo alzó la vista con calma. Sus ojos se encontraron y el fuego entre ellos volvió a encenderse al instante. Kaelia se acercó sin hablar. Se quitó la armadura, pieza por pieza. Dejó caer cada fragmento con un sonido seco sobre la alfombra de cuero. No hizo de ese acto un espectáculo. Fue algo ritual. Íntimo. Doloroso, incluso. Quedó desnuda ante él, con la piel marcada por el combate, por la historia,
por la sangre que aún no había sanado. No vengo a pedir, dijo ella con voz rasposa. Lo sé, respondió él con voz baja, firme, contenida. No vengo a suplicar. No tendrías por qué. Ella se inclinó, despacio, hasta quedar a la altura de sus ojos. Sus labios estaban entreabiertos, su respiración agitada, su cuerpo tenso como una cuerda. Sebastián no se movió. No intentó tocarla primero. Solo esperó. Como un volcán que decide si quiere explotar o arrastrarte dentro. Kaelia lo besó. No con suavidad. No con timidez. Fue un choque, un mordisco, una declaración. Y él respondió. Sus manos se alzaron y la sujetaron por la cintura con una fuerza que no dolía, pero que exigía. La atrajo sobre su regazo, y ella encajó como si su cuerpo hubiera sido moldeado para él. Se besaron con hambre. No se hablaron más. Cada caricia fue feroz. Cada respiración, un grito contenido. Kaelia se arqueó sobre él cuando sus labios bajaron por su cuello, cuando sus dedos exploraron los trazos marcados de su espalda. No era una danza. Era una guerra sin armas, una batalla de placer donde ambos querían caer rendidos. Cuando sus cuerpos se unieron, fue como si el planeta mismo se detuviera. Kaelia jadeó en su oído, y él la sostuvo con una devoción que ardía por dentro. El movimiento fue intenso, lento al principio, hasta que ella empezó a guiarlo con las caderas, buscando más, pidiéndolo sin palabras. Él respondió con fuerza, con fuego, con una entrega absoluta. Ella se quebró primero. Se aferró a sus hombros, sus garras le marcaron la piel mientras gritaba su nombre sin control. Luego fue él, abrazándola tan fuerte que parecían fundirse en uno solo. Ninguno lloró. Ninguno tembló. Pero cuando todo terminó, Kaelia no se movió de encima de él. Se acurrucó en su pecho, escuchando su corazón golpear como un tambor de guerra. ¿Esto es rendirse?, susurró, apenas audible. No, dijo él, acariciándole la espalda. Esto es empezar de nuevo. Ella cerró los ojos. Por primera vez desde su nacimiento, se sintió humana. Por primera vez, se sintió amada. Y la marca que le dejó no fue física. Fue algo que jamás podría borrar. Las primeras luces del día se filtraban entre las columnas de roca volcánica cuando Kaelia salió de la tienda de Sebastián. Su cuerpo aún ardía con el recuerdo de la noche. El tacto de él, su respiración en su cuello, la forma en que la había sujetado sin miedo, sin reservas. Y sin embargo, cada paso que daba de regreso hacia la ciudadela sentía el peso de lo inevitable. El juicio no tardaría en llegar. Cuando cruzó el puente de piedra negra, las miradas se clavaron en ella como cuchillas. Guerreras que antes la veneraban bajaban la vista con decepción. Ancianas que la habían entrenado desde niña negaban con la cabeza en silencio. Algunos hombres, los pocos que el clan permitía entre sus muros, murmuraban entre dientes con asco mal disimulado. Pero ella no se encogió. No ocultó su cuerpo. No se arrepintió. Caminaba con el cuello erguido, los pies firmes y el deseo de guerra latiendo entre las costillas. Porque amarlo no era debilidad. Era desafío. Tarón la esperaba en el salón del juicio, sentado en su trono de espinas forjadas en batallas antiguas. Su cuerpo masivo estaba cubierto por una capa de escamas de bestias muertas, y sus ojos, tan dorados como los de su hija, ardían de rabia contenida. Kaelia entró sola. No pidió permiso. No se inclinó. Solo lo miró a los ojos como lo había hecho con Sebastián. «Has traído deshonra», escupió Tarón, su voz como un relámpago seco en medio del salón. «Te acostaste con un humano. Le diste tu cuerpo. ¿Qué sigue? ¿Tu estandarte? ¿Tu sangre?» «Ya tiene ambas», dijo ella sin temblar. «No le di nada. Lo tomé para mí». Un murmullo se expandió entre los presentes como humo espeso. El clan entero se había reunido para presenciar lo impensable. La heredará enfrentando al patriarca no con excusas, sino con verdad en la boca. «Él no es uno de los nuestros», gruñó Tarón. «Es débil. Carne blanda. Sin linaje. Sin legado. ¿Por qué? Porque tiene lo que tú jamás tuviste», le lanzó ella, y sus palabras fueron más letales que un puñal. «Valentía sin orgullo.
fuego sin sed de poder. Me miró como mujer, no como trofeo. Y en él encontré lo que jamás hallé entre nuestras filas. Tarón se levantó. El suelo tembló bajo su peso. Sus ojos ya no eran de padre. Eran los de un juez que dictaba sentencia. Entonces muere con él. Caelia dio un paso al frente. Tendrás que matarme tú mismo. El anciano desenfundó su hacha ritual. La hoja era negra, curva, sedienta. La había usado para ejecutar traidores, desertores, enemigos. Nunca imaginó usarla contra su hija. Y entonces una figura entró en la sala, sin ser anunciada. Sin miedo. Sebastián. Iba solo, sin armas. Con el torso desnudo, aún marcado por las uñas de Caelia y las cicatrices antiguas de guerra. Cada paso suyo resonó en el salón como un golpe de tambor. Nadie se atrevió a detenerlo. Se detuvo al lado de Caelia. No la tocó. No habló. Solo la miró y luego fijó los ojos en Tarón. No tienes que aceptarme. No vine por tu bendición. Vine por ella. Y si muero aquí, lo haré sabiendo que valió la pena. Tarón levantó el hacha. Caelia se interpuso. Una sola gota de su sangre, y este clan me perderá para siempre. Ya te hemos perdido, dijo Tarón, sin emoción. Pero no atacó. No bajó el hacha. Durante segundos que parecieron horas, el salón quedó congelado. Nadie respiraba. Nadie se atrevía a moverse. Y luego, algo cambió. Una de las guerreras más jóvenes, Liana, dio un paso al frente. Yo vi el combate, dijo con voz firme. Vi cómo luchó, cómo la miró, cómo se contuvieron. Y vi amor. No sumisión. No engaño. Amor. Tarón la miró con furia. Pero más guerreras empezaron a moverse. Una, luego otra. Pronto, media docena. Luego una docena. Todas dando un paso hacia Caelia y Sebastián. No como súbditas. Como testigos de una verdad que ni Tarón podía romper con su hacha. El anciano bajó el arma lentamente. Su rostro no mostró derrota, pero sí una grieta. Una herida nueva. No en su cuerpo. En su poder. Entonces márchate, Caelia. Lleva tu humano. Pero no regreses. Ella no respondió. No lloró. No dudó. Tomó la mano de Sebastián. Y por primera vez desde que era niña, giró la espalda a su clan, no para huir. Para empezar algo nuevo. Y cuando cruzaron la puerta, el silencio se transformó en algo más profundo. Respeto. Temor. Y un presentimiento oscuro. Porque todos sabían que Caelia no se iría a esconder. Se iría a preparar para lo que vendría. El exilio no los destruyó. Los fortaleció. Caelia y Sebastián se alejaron del territorio del clan de acero, cruzando los valles de cristales cortantes, las ruinas antiguas donde los primeros guerreros habían caído siglos atrás. Allí, entre esqueletos de titanes y restos de imperios perdidos, construyeron su nuevo refugio, una fortaleza natural tallada en roca viva, protegida por tormentas que solo los fuertes podían atravesar. Pero no estaban solos. Guerreras jóvenes, aprendices que habían visto algo diferente en ellos, empezaron a llegar. Algunas escapaban en silencio. Otras desafiaban a sus propios padres. No huían por debilidad, sino por convicción. Buscaban lo que Caelia había encontrado: fuerza con alma, pasión con respeto. Sebastián las entrenaba junto a ella. Sin gritar. Sin imponer. Enseñando con ejemplo. Pasaron semanas. Luego meses. Hasta que una noche, bajo un cielo morado rasgado por relámpagos, un mensajero herido llegó sangrando por la entrada de la fortaleza. Su cuerpo estaba roto, pero su mensaje era claro. Tarón venía. No por reconciliación, sino por destrucción. El viejo señor del clan de acero no soportó ver cómo la llama de su hija se volvía una hoguera fuera de su control. Reunió a sus guerreros más leales y marchó con intención de aplastar todo rastro de esa rebelión. Caelia se puso de pie sin decir una palabra. Sebastián la miró. No hubo miedo en su rostro. Solo decisión. Al amanecer, cuando el horizonte se tiñó de negro por las armaduras del clan,
Caelia y Sebastián estaban preparados. Las nuevas guerreras estaban alineadas, armadas con lanzas vivas y corazones encendidos. No eran muchas, pero no temblaban. Y en el centro, tomados de la mano, estaban ellos dos. Cuando Tarón apareció, su presencia era una sombra gigantesca. Iba cubierto de su vieja gloria, rodeado de sus asesinas más letales. Se detuvo a pocos metros. Te di una advertencia, hija. La ignoraste. Caelia no contestó con palabras. Se adelantó sola. Dejó caer su capa. Y señaló a su padre con la punta de su lanza. No soy tu hija. Tarón gritó una orden. El campo estalló. La batalla fue feroz. Metal contra hueso. Grito contra furia. Los truenos caían como martillos desde el cielo, y el suelo temblaba con cada choque de acero. Caelia peleaba como un huracán desatado. Sebastián era su sombra constante, cubriéndola con cada movimiento, protegiéndola cuando no lo necesitaba, luchando cuando ella lo esperaba. No luchaban separados. Luchaban como uno. El campo se tiñó de fuego. Guerreras del viejo clan empezaron a rendirse. Algunas, al caer, miraban a Caelia con lágrimas, no de dolor, sino de comprensión tardía. Las nuevas aliadas resistieron con fiereza. Cuando Tarón alcanzó a Sebastián, no dudó. Le lanzó un tajo destinado a partirlo en dos. Pero Caelia se interpuso. El golpe la empujó al suelo. Su sangre salpicó la piedra. Sebastián rugió como una bestia y lo enfrentó sin contenerse. No usó técnicas elegantes. No lo necesitó. Usó el dolor. Usó el amor. Usó el deseo de no perder a la única que había transformado su existencia. Lo derribó con un solo golpe final, directo al pecho. Tarón cayó. El campo quedó en silencio. Los pocos que seguían luchando dejaron caer sus armas. Sebastián corrió hacia Caelia. Ella respiraba, aunque con dificultad. Su cuerpo sangraba, pero sus ojos brillaban. No dejaré que mueras aquí, le dijo, apretándola contra su pecho. Ella sonrió, con los labios partidos. Entonces bésame, y cúrame con eso. Lo hizo. Lento. Profundo. Como si a través del beso le entregara fuerza, vida, futuro. Sus labios se fundieron como en la primera noche, pero ahora con historia, con batalla ganada, con tierra conquistada por los dos. Días después, Tarón fue enterrado sin ceremonias. No como héroe. Como historia terminada. El clan ya no tenía un líder. Tenía dos. Caelia y Sebastián reconstruyeron sobre cenizas. Sin tronos. Sin castigos. Fundaron un nuevo código, donde fuerza no significaba imposición y amar no significaba traición. Cuando la primera hija de ambos nació, el cielo se iluminó con luces rojas, como si el planeta mismo celebrara su llegada. La niña lloró con fuerza. Caelia la sostuvo con los brazos aún marcados de batalla. Sebastián la besó en la frente. Y juntos, bajo el mismo techo donde una vez pelearon por amor, ahora criaban a una nueva generación nacida no del miedo, sino de la libertad. La guerra los unió. El deseo los selló. El amor los salvó. Y el fuego que habían encendido nunca se apagó.